Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo andas, Verónica? ¿Bien? Feliz de estar acá. Vamos a hablar hoy de un tema que no sé si sabemos bien de qué se trata, pero lo vamos a experimentar. Un cardiodifibrilador. ¿Para qué sirve? Bueno, también vamos a hablar del exceso y el uso de pantallas en niños y estrés crónico, ¿sí? A ver Crónico. cómo manejarlo, cuándo estamos ahí al pico del estrés. ¿Quién será que se estresa más de todos? ¿Niños, adultos mayores? Bueno, sí, tendremos que investigar. Dale, vamos. Dale, vamos. Bueno, Vero, vamos a hablar del uso de las pantallas en niños, que es todo un tema, y bueno, para eso hemos invitado a la doctora Valeria López Girons. Ella es pediatra. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. ¿Qué tal, Valeria? Bien, todo bien. ¿Qué están viendo los pediatras, digamos, con respecto al uso o el abuso de las pantallas en los niños? Bueno, es un tema crucial que se eligió este año para conmemorar el Día del Pediatra, que es el 20 de octubre. Todos los años se elige un tema distinto y la verdad que esto es un tema que es álgido, porque en la actualidad sabemos que los niños utilizan en exceso las pantallas y todo lo que tiene que ver con la tecnología. Desde Ospedic hacemos mucha prevención y una de las cosas que creemos que es sumamente importante es que en la consulta pediátrica el pediatra haga hincapié e informe a los padres, a la familia, cómo prevenir situaciones que pueden ser dañinas a futuro por el uso excesivo de tecnología y pantalla. La realidad es que la Sociedad Argentina de Pediatría, en coincidencia con la Sociedad Americana y Canadiense de Pediatría, creemos que menores de 2 años no deberían usar pantallas, lo cual no sucede. Y en niños de 2 años a 5 años tiene que ser sumamente supervisado por sus padres. Cuando vos te referís a pantallas, es no solamente computadores, televisor, no mostrarle videos a los chicos. Televisor, celulares, tablets, computadora, PlayStation, no sé, cualquier sea de modo producto que activo sea. o pasivo. Exactamente, Claro. sí. Cualquier cosa que los tenga todo el día viendo y no haciendo otras actividades. Claro. Por eso, ¿con qué tiene que ver más? ¿Con la estimulación o con que dejan de hacer otras cosas? En realidad, el uso de pantallas tiene ventajas y desventajas, obviamente. Las ventajas son que pueden adquirir más información, tienen más cerca la información educativa para cosas escolares, en los adolescentes la comunicación, el expresarse. Pero hay muchas desventajas que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, los trastornos en la visión, las contracturas, las tendinitis, problemas de depresión, el tener dificultad para vincularse con otras personas, porque la obesidad, el sedentarismo, son todas cosas que hacen que estén mucho tiempo aislados y no hagan alguna otra actividad, por ejemplo física, por el uso excesivo de estos artefactos. Por otro lado, vemos que cognitivamente los chicos tienen otro desarrollo a través de las pantallas, ¿no? Es como, vemos que tal vez para algunas cosas sería útil. Entonces, ¿cuál sería el equilibrio? Porque también es el formateo que viene en esta nueva era. Porque esa es la realidad, la globalización nos ha dado eso. En realidad está demostrado que disminuye el desarrollo cognitivo, el uso excesivo de las pantallas. Exactamente. ¿Y cuál sería el punto de equilibrio, digamos? Lo ideal sería que utilicen 1 hora por día, lejos de los horarios de comida y de sueño. Perfecto. Ese sería el ideal, sobre todo en los niños entre los 2 y los 5 años. Bueno, en un momento dijiste que en la consulta el pediatra debería indicarle a la familia, tema que tenemos ese núcleo roto también. Entonces, los chicos van con el papá, van con la mamá o van con los abuelos y a veces es el que los cuida la pantalla, ¿o no? También. Sí, totalmente. Lo cierto es que a veces funciona como chupete. Claro. Para que estén tranquilos y a veces, y sobre todo ahora con el trabajo remoto de los papás, que muchas veces necesitan que los niños estén ocupados en algo mientras ellos trabajan o tienen una videoconferencia o algo que no pueden estar quizás atendiéndolo. Claro. Pero, o la inseguridad también. Bueno, porque antes era más fácil los chicos fuesen a jugar a la calle, a la plaza, que era el lugar de juego, y ahora no. No, y también no podemos dejar de mencionar los riesgos que conlleva no supervisar
cuál es el contenido que ven los chicos en las pantallas. Claro. Eso es sumamente importante porque hay mucho riesgo de ciberacoso, ciberbullying, que los chicos brinden información sensible a alguien que no conocen. O incorporar información, ver páginas. Sí, ver cosas que no tienen edad para verlo. No tienen edad para verlo, claro. Exactamente. Es decir, así que eso también... violencia... Sí. Y eso, digamos, cuando, no sé, vos en tu consulta abordás a un niño que ya, no sé, 10 años, 8 años y ya viene cargado de todo eso, digamos. ¿Cómo se aborda la situación? Es muy difícil, hay que hablar con los papás o con la mamá, como vos mencionabas, es cierto que muchas veces, aunque no haya una separación, digamos, de padres, suelen venir con uno de los dos. Tratar de transmitir toda esta información. Desde la consulta, el pediatra lo que puede hacer es brindar esta información para prevenir. Después, obviamente, la decisión y cómo lo lleven a la práctica está dentro de las posibilidades que tengan los papás. Claro. En los niños de esa edad es más difícil sacarlos de este horario que sería lo ideal de 1 hora, porque ya el sistema en el que estamos de esa edad y sobre todo de los adolescentes está como algo incorporado y algo natural. O sea, si uno se los prohíbe es como sacarlos del sistema. Entonces, bueno, hay que ir tratando de incorporarles otras actividades quizás deportivas, por ejemplo, o de lectura, que van a ser, o pintar, artísticas, claro. Ir mechándolas con el uso de las pantallas. ¿Y a qué edad ya no es nocivo? No. Siempre que algo sea excesivo va a ser nocivo. Claro. A cualquier edad. Viste, a veces si no, ya es grande. No, y bueno, pero también está en lo que ven en la casa, porque si el padre está 24/7 conectado, ¿qué pretendes de los hijos? No, por eso. O sea, no es fácil, es un tema muy complejo. Realmente creo que es más complejo, de lo que uno cree. Sí, es muy complejo, pero lo cierto es que la prevención se hace dando información. ¿Y tiene que ver con síndromes tipo de autismo y demás también que se empiezan a ver más? No, pero sí es un mito. Es un mito. Lo que sí se ve el retraso en el aprendizaje. Eso sí. La lectoescritura, ¿no? Especialmente. Exactamente, y en el lenguaje. Claro. Sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Vamos a salir. ¿Vale? Cuidado. Bueno, mirá qué tema interesante vamos a hablar ahora, Richard. Estamos con el doctor Mario Fitzmaurice, el cardiólogo. Hola, Mario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y vino con algo muy interesante, que recién hicimos una pregunta de cuánto valía esto. ¿Y qué respondiste, Doc? Una vida. Una vida, vale. Es barato, entonces. Es barato. Es barato. ¿No? ¿Qué es eso, doctor? Bueno, en realidad esto es un desfibrilador. Es un equipo que lo que hace es actuar cuando el corazón, que normalmente está latiendo, deja de latir y empieza a temblar. Ajá. Eso es una arritmia, que se llama fibrilación ventricular, pero que en realidad lo único que quiere decir es temblor cardíaco, para que se entienda bien. Y es el responsable del 90% de las muertes súbitas que existen en la Argentina. Cuando uno quiere darle jerarquía y magnificar esto, uno puede preguntarme, bueno, pero ¿cuántas hay? Y hay una cada 15 minutos. O sea, en la Argentina hay una muerte súbita cada 15 minutos. Son 40.000 por año. Y la verdad es que hace falta comunicarlo, porque cuando uno mira las causas de muerte en el país, la primera causa de muerte en el país es la enfermedad cardiovascular, sean varones o mujeres. La primera causa es la enfermedad cardiovascular. Y de esas muertes la mitad ocurren así, súbitamente. Cuando uno tiene la posibilidad de hacer RCP y utilizar un desfibrilador, le da la chance a esa víctima de que llegue con vida al hospital. ¿Y cuánto tiempo desde que, la persona se descompone, podemos aplicar un desfibrilador? Excelente la pregunta. En realidad tenés 5 minutos que son los ideales, porque cada minuto que vos perdés un 10% de chances de que esa persona llegue con vida al hospital. Entonces, nosotros lo que hacemos es decir, bueno, dentro de los primeros 3 minutos sabemos que le das a esa víctima el 80% de chances de que llegue con vida al hospital. 80% en todo es un montón, 80%, pero en medicina es soñado. O sea, que yo te diga que un tratamiento tiene un 80% de éxito es realmente muy importante. Y vos pensás que si no haces nada, es 0. O sea, si vos no haces nada, no haces ni RCP ni usás un desfibrilador, la posibilidad de que esa víctima llegue con vida al hospital es tendiente a 0. Casi nadie llega vivo al hospital si no te ayudan. Y lo importante es que no podés esperar a la ambulancia, porque no hay ninguna ambulancia en el mundo que llegue en menos de 5 minutos. La más rápida es la de Dinamarca,
que tarda 15. El SAME, que es excelente, está dentro de las 10 mejores del mundo, tarda 17, 18. No hay nada que pueda llegar antes de los 3 minutos. El que llega antes de los 3 minutos es tu vecino. Es él que está al lado tuyo, el jugador de fútbol, el maestro, el profesor o el señor que está en el subte al lado tuyo. ¿Y esto lo puede utilizar cualquier persona? ¿Necesita una cierta capacitación? ¿Hay que dar capacitación de esto? Mira, lo ideal es capacitarse, pero, a ver, esto es un equipo mucho más fácil de manejar que un celular. No hay botones. Vos fíjate que acá no hay ningún botón. Vos abrís la tapa y no hay nada más para hacer. O sea, el equipo lo que va a hacer es ahora hablarte y darte las instrucciones en español de lo que vos tenés que hacer. Lo único que tenés que hacer es escucharlo. Es decir, escuchás y haces lo que... paquete y extraer electrodos. Te dice todo. Te dice que rompas el paquete, que sacas el electrodo, que lo coloques. No hay nada para hacer. No hay participación humana. Lo único que tenés que hacer es colocar esto. Extraer electrodos. Desenvolver un electrodo del te va a dar todas las instrucciones, desenvolver uno, desenvolver el otro, y después te va a decir que te alejes, que va a ser el disparo. Que te alejes es que no lo toques, no te tenés que ir a una cuadra. Claro, eso es todo, digamos, lo que... Todo, no hay nada más para hacer. Y esto funciona a pilas, es decir, que Esto tiene que estar funciona precargado. Excelente, esto funciona a baterías que duran en este modelo 4 años. Es completamente automático, no tiene participación humana, no te dice que vos apretes un botón. Lo que te da menos chance de error. Claro, porque hay algunos que tienen botones y tiene el botón para prender y el botón para disparar. Y la gente en el momento de la urgencia capaz que aprieta el botón equivocado y lo apaga. Estos equipos graban todo lo que sucedió durante 2 horas, entonces vos sabés qué pasó, a qué hora se paró el corazón, qué arritmia tuvo, para que después en el seguimiento posterior nosotros le podamos dar la pastilla que necesita, colocar el equipo que esa víctima necesita. Y eso graba a partir del momento que se A partir de que esto que yo hice recién, a abrir, eso ya lo grabó, dice a las, no sé, a tal hora. Se abrió. Se abrió. Y se cerró. Y pasó tal cosa, hubo tal descarga, y esto aparte no se equivoca. Yo recién escuché que alguno decía, vamos a darnos un electroshock. No va a funcionar, porque no se equivoca jamás. O sea, si vos te lo colocás ahora, me lo coloco yo, no va a disparar. Si esa víctima, en vez de tener una muerte súbita, es epiléptico, le cayó la presión, es un diabético que le bajó la glucemia, no dispara, no se equivoca. Solamente funciona si esa persona tiene la arritmia que provocó la muerte súbita. Si no, no anda. Bueno, entonces esto manda ese shock eléctrico, esa adrenalina, ¿y qué hace? ¿Cuánto se tiene que mandar o cuánto tiempo nos sirve tener este aparato? En realidad esto dura o 4 años, que es la vida útil. No, en el cuerpo, una vez que lo colocás. Una vez que yo lo coloco, lo que va a hacer es disparar. Probablemente, si vos lo hiciste dentro de los 3 primeros minutos, abras los ojos y entonces nosotros te dejamos con el parche conectado esperando que vos llegue la ambulancia. ¿No hay que tocarlo más? No, te vas a quedar ahí hablando, obviamente me vas a preguntar qué te pasó, nosotros te vamos a tranquilizar. Pero el aparato solito se queda conectado. Y entonces no funciona más porque detecta que vos ya tenés el ritmo normal. Y si no tenés el ritmo normal, vuelve a hacerlo. Te dice que comiences a hacer las compresiones, la RCP, y en 1 minuto y medio te va a decir que te detengas para volver a chequear si tiene la arritmia. Si tiene la arritmia, va a volver a hacer el disparo. Mira. Y esto, digamos, hablamos antes de una ley, digamos, hoy es obligatorio que este aparato esté en algunos lugares específicos. La ley se sanciona en agosto del 2015 y se reglamenta en julio de este año, donde hablan claramente que, bueno, lugares públicos, lugares de concurrencia masiva, gimnasios, hoteles, shoppings, o sea, tenés que tenerlo, porque vos pensás que hay una muerte súbita cada 15 minutos, son 45.000 por año. Y en algún lado... Están, aparte lo ves en los diarios, están. Lo que pasa es que nos enteramos de la gente que es conocida, de los otros 40.000. ¿En niños se puede utilizar? Se puede utilizar. ¿El mismo? El mismo, normalmente lo que se hace es, si vos me decís que nosotros tenemos que cardioproteger un jardín de infantes o una guardería, lo que hacemos es dejarle conectado el parche pediátrico, que es más chiquitito para que no abarque tanto y que además disminuye la energía que entrega. Pero si no lo tenés, también podés usar el de adultos. Vos pensás que esa persona está muerta. Y nosotros tenemos una vieja frase que dice que no hay nada peor que estar muerto. No puedes empeorar la situación. Claro. Y hay un mapa de donde hay esto digamos, un mapeo digamos, dentro de la ciudad. Qué buena pregunta. Un Google Map que se pueda armar en base a esto. Mirá, hace 2 años le planteé a Google Maps, que me parecía que era más importante encontrar el desfibrilador más cercano que el bar más cercano. Le dije, no saquen los bares porque está bueno ir a un bar, pero también está bueno encontrar el desfibrilador. Bueno, no. Nosotros hicimos un mapa
de lo que nosotros hicimos, pero estaría recontra bueno que vos puedas ahora abrir el celular y poner desfibrilador y que te diga acá en la esquina. En el mientras tanto y con el recurso hospitalario, ¿no? Lo que está bueno es decir, bueno, a ver, yo vivo en Massa al 400. ¿Qué tengo cerca de Massa al 400? ¿Tengo alguna estación de servicio? ¿Hay alguna boca de subte? ¿Hay alguna empresa? Porque por ahí tenés al lado un edificio con una empresa que tiene 5 y no lo sabés. Y le pasa algo a algún familiar y podés ir y buscarlo. Tenemos cientos de casos de estos que gente que sabe que en la estación de servicio... Pero eso es lo interesante, saber dónde está el más cercano a donde está uno. Mientras o al tanto, aire libre, en la plaza. Sería ideal tener en las plazas, por favor. En el resto del mundo el placero tiene el desfibrilador. Mirá. En los horarios donde se junta mucha gente, el placero no solo... Bueno, lo que pasa es que en el resto del mundo el placero no está controlando que nadie robe y por eso así, pero bueno. Se puede dedicar a otras Funciona cosas. un poco más, sí. Se puede dedicar a otras cosas. Bueno. Hagamos de cuenta que no dije nada. Muchas gracias, muy capo, muchas gracias. A ustedes. Bueno. Seguimos. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Bueno, Vero, vamos a hablar de estrés crónico, ¿sí? Y para eso hemos invitado acá a la doctora Laura Maffei, que es endocrinóloga. Y bueno, hablar un poco de dónde son los orígenes, de por qué podemos llegar a tener este estrés crónico y contarnos a ver un poco. Bueno, les cuento que el estrés crónico es sumamente importante. Llegar al estrés crónico implica una situación en la cual podemos tener un impacto importante en nuestra salud física y en nuestra salud psíquica. Pero si no, les cuento que el estrés es una excelente reacción. Si nosotros nos manejamos, regulamos, controlamos, logramos, digamos, tener una vida saludable en general, que nuestra reacción de estrés no nos desborde, nuestra reacción de estrés nos permite salir adelante de las situaciones críticas, de los desafíos, está hecho para la supervivencia y tiene que ver con que el aumento de cortisol y de adrenalina, que son las dos hormonas que tienen impacto, que están desencadenados por el estrés, se produce en una cantidad adecuada y en un tiempo adecuado. Ahora, nuestro sistema no está preparado para que la activación de cortisol y adrenalina sea permanente. Claro, es como que hay un... Y ahí llegamos al estrés crónico. Claro, y ahí estamos. Y ahí es o sea, donde tiene empiezan mala a ver. prensa, si es por un ratito está bárbaro, ahora sí está todo... O si es el en un equilibrio sería. Exactamente, si nosotros tenemos, yo acá ahora tengo una reacción de estrés, es obvio, digamos, yo no estoy en mi ámbito, no estoy Si en saliste de tu mi zona de hábitat, confort, digamos. salí de mi zona de confort, seguro si me tomas la presión la tengo un poquito más alta, seguro que estoy respirando un poquito más rápido, que la frecuencia cardíaca está un poquito más elevado, que seguramente mi temperatura corporal es diferente. La sudoración. Exacto, bueno, pero esto me prepara mi Claro, te cerebro. tiene alerta, estás Exacto. atenta. Y mi cerebro, digamos, las hormonas están desencadenadas porque mi cerebro alerta y advierte que yo no estoy en mi campo, pero vuelven al cerebro estas hormonas para darme también la mayor capacidad de respuesta que pueda tener a este momento. Pero pasa, terminas la nota Y se tendrías que relaja. volver, claro. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en este momento de la vida, en esta etapa de la civilización, en la cual con una mano respondemos un mensaje, con la otra tratamos de escuchar lo que él dice, después estamos pensando en realidad que nos olvidamos de pasar por el supermercado porque teníamos que hacer cosas, pero al 2 minutos después nuestro hijo nos llama para decir que se olvidó la rana y la tiene biología, y tantos estímulos son estresores que nos exigen sin pausa y esto nos lleva a que estas hormonas de estrés estén elevadas y a partir de ese momento, ¿qué producen? Bueno, si yo estoy en una situación aguda, el azúcar que produce el aumento de hormonas de estrés va a ser muy positivo, porque en este momento yo necesito una mayor, una mayor energía. Pero ¿qué pasa si yo tengo permanentemente elevado este cortisol?
bueno, el azúcar va a estar permanentemente alto. Sobre todo va a empezar a la noche a estar más alto. Y a partir de ese momento el azúcar empieza a desregularse, porque la hormona que regula el azúcar, que es la insulina, también se empieza a desregular. El cortisol también va a provocar que aumente el colesterol, porque, digamos, de ahí se fabrica el cortisol. También va a haber problemas en la piel, también va a haber enfermedades autoinmunes. Todo depende de la predisposición de cada uno. La Puede ser hipertensión, un cáncer, seguramente también. la hipertensión, la fibrilación auricular o las arritmias. Y por otro lado, hemos visto mucho en la pandemia también la depresión, la falta de motivación. La adrenalina es la hormona del miedo. El miedo, el temor que ha tenido tanta gente, y algunos han quedado con esta impronta, esta ansiedad, este trastorno, digamos, de personalidad que en muchos casos se ha profundizado porque, bueno, no todos reaccionamos iguales. ¿Y cómo darnos cuenta que estamos atravesando un proceso de estrés con un estresor intenso? Identificar el estresor, o sea, darnos cuenta que nos está haciendo daño y tratar de revertirlo. ¿Cómo haríamos? Mira, esa es una pregunta muy interesante, porque en realidad, primer punto que les voy a decir es que, digamos, 2 puntos vamos a ver. Uno es que las situaciones que desencadenan el estrés y que si permanecen activas nos llevan al estrés crónico tienen 4 características que forman el acrónimo CINE, que lo planteó y lo desarrolló la doctora Sonia Lupien del Centro de Investigaciones sobre el Estrés Humano en Canadá. La C es ausencia de control, esas situaciones que nos desbordan, que no controlamos, que nos pasa por arriba, esa es una. Imprevisibilidad es otra. Novedad es otra. Y ego, afectación de la autoestima, es otra. Entonces, primer punto que tenemos que hacer es decir, bueno, a ver, esta situación, ¿la estoy controlando? ¿No la estoy controlando? ¿Qué puedo hacer para controlarla mejor? Yo, por ejemplo, digo que soy virginiana, ¿no? Y como yo soy virginiana, necesito tener las cosas bastante preparaditas. A mí me gusta llegar más o menos con tiempo, si se puede, preparar, si tengo que dar una charla, prepararla con tiempo, porque, viste, los virginianos. Pero en realidad lo que yo tengo es que mucho la parte de imprevisibilidad no me cierra, digamos. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, no es que me vuelva loco ni que soy absolutamente obsesiva al respecto, pero sí trato de armar un poco las cosas para que mi vida... ese estresor, para evitar que ese estresor me afecte. Perfecto. Hay algo que es importante también y es que a los chicos también se ven impactados por la reacción de estrés. Y Los que los animales adolescentes también. Y Y los los animales también. Y los ancianos también. Y los adultos también. Y si yo les dijera, ¿qué grupo etario es el más sensible a la reacción de estrés? ¿Ustedes qué me dirían? Yo no creo que tenga que ver ¿Niños, con la edad. adultos o adultos mayores? ¿Tiene que ver con la edad? Yo te pregunto. Para mí Yo no. creo que los niños. Vos Para- decís los niños. ¿Y Para vos? mí no tiene que ver con la edad. ¿Y cuál sería de los 3 grupos etarios? No, por eso. Los tres Los no tres es iguales. Igual, Para ¿no? mí no lo podría hacer el parámetro comparativo con la edad, sino con la sensibilidad con la que la persona enfrenta ese estresor. Eso sería para mí Parte un de eso parámetro. tenés razón, porque como decía Seily, que fue el médico austríaco que desarrolló, Hans Seily, que estudió y descubrió y trabajó sobre la reacción de estrés, él definía que en realidad el estresor no existe, existe como uno se posiciona frente al estresor. Pero aún en eso, si yo te dijera cine, vos te vas a dar cuenta que el más sensible de los grupos etarios, primero que nada, es el adulto mayor. Porque el adulto mayor no puede controlar absolutamente nada. Si le aumentan los remedios de PAMI, no puede hacer nada. Vos, si te aumenta o te quedás sin trabajo, podés salir a buscar trabajo. Y los niños, por supuesto que también. Pero son, en ciertos casos, porque cuando hablamos de estrés, situaciones complicadas como abuso y otras cosas, es un tema aparte, los niños tienen como un arbolito la posibilidad, digamos, de trabajarlo y salir adelante, pero tenemos, más que el adulto mayor, que a su vez tiene un cerebro mucho más sensible a las hormonas de estrés, porque no solamente es como nosotros nos posicionamos, sino como nuestro cerebro adquiere sensibilidad a estas hormonas. Y hay 2 cosas que tenemos que tener en cuenta en los chicos. Una es cuando cambian de la primaria a la secundaria, porque ahí no controlan más,
son de los grandes, pasan a Pasan ser a los chiquitos. No conocen nada, llegan y todo es nuevo, todo es imprevisible y su autoestima está medio fan y descangallada, digamos, no es lo más... Eso es por un lado, digamos, que me parece que es importante. Y lo otro es que acuérdense que que los chicos hasta menos de 12 años, hasta los 12 años, son muy sensibles a las hormonas de estrés parental. Así que les digo que cuando lleguen con los cables pelados, que estén refritos, que lo único que quieren es patear la puerta, no la pateen, den unas buenas vueltas, relájense, quédense un poco respirando en el auto, lleguen un poco más calmados porque los chicos absorben eso como esponja. Bueno, clarísimo. Muchas doctora. gracias, Bueno, un placer. Bueno. Simons, descansá en primera clase. Buenísimo el programa, atención con el estrés, identificar cuál es el estresor y a partir de ahí tratar de Respirar antes de entrar a casa. dijo la Exactamente. doctora. Y el desfibrilador, importantísimo de detectar en nuestras casas, ¿dónde está el más cercano? El más cercano, averiguar en tu barrio, si tu vecino, no sé, Un hotel, un negocio, una un estación de restaurante, cerquita. Tienes muy buen dato para saber. Sí, y pensemos en ayudar a ver si podemos generar ese mapa de Sí, desfibriladores. Exactamente, sería genial, sería genial. Bueno, nos reencontramos Dale. en el próximo programa. Dale, gracias.